Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jesús Emanuel Ferreira González, trabajo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán, México. He publicado el libro Conceptos no humanos, las significaciones del ser en alteridad, y también he publicado algunos artículos entre los que destacan Luis Villoro y la transformación política a nivel ontológico, así como el problema de la resistencia de lo irreflejo a la reflexión en Merleau-Ponty y Levinas. Me da mucho gusto estar con ustedes. Quiero hablarles de mi artículo Luis Villoro y el problema de la uniformación moderna, publicado en la revista Ixtli, revista latinoamericana de filosofía de la educación. Es el número 13, volumen 7. En este artículo se reflexiona acerca del problema de la uniformación educativa, que consideramos es un problema heredado por el paradigma moderno y que aún es vigente en nuestros días. Ante dicho problema se plantea que el rigor epistemológico, la actitud inclusiva, la razón razonable, el realismo moderado y la actitud filosófica son elementos de la filosofía de Luis Villoro que pueden ser tomados para construir un criterio epistemológico ético para contrarrestar el problema de la homogeneidad moderna. Se destacan dichos elementos a partir del sentido que la educación tenía para Villoro y se sostiene que el sentido de la educación para Villoro es fundamentalmente orientado por la frónesis aristotélica. El sentido de la educación para Villoro es básicamente exhortar a los individuos a pensar por sí mismos mediante la autonomía de la razón en el horizonte del valor, es decir, un pensamiento crítico, constructivo, o también un pensamiento disruptivo pero con ética. Convertir a los individuos en sujetos razonables es el sentido de la educación para Villoro y pensamos que dicho sentido puede darnos mucha luz en la lucha que enfrenta la educación. Ser razonables implica la puesta en marcha de la frónesis aristotélica, que en los términos de Villoro es una razón razonable. La razón razonable es una mediación entre la ciencia y la sabiduría, es decir, de la racionalidad instrumental y de la racionalidad valorativa, pero también es una mediación entre el placer y el dolor, entre el bien y el mal, o entre el bien particular y el bien común. Estos son ejemplos de la operación de la frónesis aristotélica, que consiste básicamente en hacer un justo medio o procurar un justo medio entre los excesos. Esta racionalidad también cabe señalar que es la más conveniente para pensar las acciones humanas que se desarrollan en el ámbito de lo contingente, es decir, en el ámbito ontológico de aquello que puede ser o no ser, o que puede ser de una manera o de otra. Ser razonables es la forma en la que nosotros hemos resumido el sentido de la educación para Villoro, pero veamos el sentido explícito que la educación tenía para el filósofo mexicano. Pero antes de ello, veamos el problema a partir del cual se propicia toda esta reflexión. El problema de la uniformación educativa está derivado del proyecto de universalismo moderno de la razón ilustrada, que es básicamente una racionalidad instrumental dirigida por la tecné moderna, tendiente al cálculo, a la objetividad, que descuida el sentido y el valor como unidades de comprensión primordiales. El universalismo moderno se expresa bajo el modo de ser de la homogeneización, busca una composición y una estructura uniformes, pero dicha composición elimina las diferencias, lo distinto, y nos lleva a muchos problemas relativos a la pluralidad cultural, por ejemplo, o a la pluralidad del ser que somos los seres humanos en general. Ante dicho problema, la filosofía de Luis Villoro no renuncia a la universalidad, es decir, a la unidad de todos los seres humanos bajo unos mismos lazos, pero lo hace de una manera diferente, busca la unidad bajo la pluralidad, no bajo la homogeneidad. La filosofía de Villoro está basada en una racionalidad plural que piensa al ser de manera contingente, piensa a la condición humana desde un punto de vista múltiple, crítico, dialógico,
incierto, impuro, desde un contexto, desde múltiples contextos. Es en Creer, saber, conocer donde Villoro anuncia el sentido de la educación, pero vale aclarar que Villoro no realiza una filosofía de la educación como tal, simplemente nos deja el sentido que la educación tenía para él. Y esto es lo que retomamos de Creer, saber, conocer. Cito a Villoro: el sentido de la educación es justamente convertir a los individuos en sujetos pertinentes del saber. Su meta es lograr que la mayoría de los hombres no quede excluida de las comunidades epistémicas de la sociedad a que pertenecen. Así, la educación es el proceso para adecuar las comunidades epistémicas a la sociedad real. El ideal regulativo último de toda educación sería convertir a todo hombre en miembro de una comunidad universal a la que le fuera accesible todo saber humano. En terminología kantiana, convertir a todo sujeto empírico en miembro de la intersubjetividad trascendental de la ciencia. Fin de la cita. Cabe señalar que Villoro en este pasaje solamente hace referencia al conocimiento científico, pero nosotros queremos también subrayar la importancia de la sabiduría. Nosotros deseamos incluir también a la sabiduría como una forma de conocimiento fundamental que debe de estar incluida en la educación. Operando hermenéuticamente, es necesario decir que el primer enunciado, el sentido de la educación, es justamente convertir a los individuos en sujetos pertinentes del saber, implica que los sujetos sean capaces de expresar razones objetivamente suficientes acerca de sus creencias. Expresarse de manera objetiva implica que sus razones sean suficientes, coherentes y concluyentes. Se requiere dar razones objetivamente suficientes porque aquí se trata del saber, es decir, del conocimiento científico. En el siguiente enunciado, su meta es lograr que la mayoría de los hombres no quede excluida de las comunidades epistémicas de la sociedad a la que pertenecen. Notamos un sentido de inclusión, una filosofía incluyente, de la cual puede derivarse una educación incluyente. En el siguiente enunciado, así la educación es el proceso para adecuar las comunidades epistémicas a la sociedad real. Notamos una tendencia a fundamentar el conocimiento en lo real. La realidad sería el fundamento o uno de los fundamentos del conocimiento, aunado al diálogo intersubjetivo. Es decir, es dialogando, exponiendo razones como podemos construir el conocimiento, pero sin dejar de tomar en cuenta a la realidad. Ahí las comunidades epistémicas se conforman por sujetos pertinentes del saber, es decir, son estos sujetos que son capaces de dar razones objetivamente suficientes acerca de sus creencias. Adecuar las comunidades epistémicas a la sociedad real implica que el diálogo intersubjetivo a partir del cual se construye el conocimiento en la comunidad epistémica no se quede a ese nivel o en un nivel solamente interdialógico, sino que también baje a la realidad o dicho de otra manera, que en el diálogo intersubjetivo la realidad interviene, está tomada en cuenta. La comunidad epistémica es el conjunto de sujetos pertinentes, de sujetos epistémicos pertinentes para una creencia, pero la creencia tiene una base conformada a partir de la realidad misma. Por eso decimos que hay un realismo ontológico moderado en la filosofía de Luis Villoro. Este realismo es moderado por la razón razonable o frónesis aristotélica. En este sentido, el saber no se conforma solamente mediante una condición de verdad, sino mediante una condición ontológica que consiste en el amarre entre el pensamiento y la realidad. Ahora bien, en el siguiente enunciado, el ideal regulativo último de toda educación sería convertir a todo hombre en un miembro de una comunidad universal a la que le fuera accesible todo saber humano. En este enunciado notamos una actitud inclusiva o incluyente, pero en un orden epistemológico, es decir, la unión de la comunidad universal no estaría basada en fanatismos religiosos, en ideologías, en euforias políticas, sino en un criterio epistemológico, una justificación basada en una reflexión
teórica del conocimiento. Villoro complementa dicha idea en terminología kantiana y dice lo siguiente: el ideal regulativo último de toda educación sería convertir a todo sujeto empírico en miembro de la intersubjetividad trascendental de la ciencia. Aquí interpretamos que básicamente la educación estaría realizando una función epistemológica, uniendo en una comunidad universal a través de los lazos del conocimiento verdadero y justificado. Por intersubjetividad trascendental de la ciencia, interpretamos a aquellos lazos que unen a los sujetos empíricos a ras de la sensibilidad a través del conocimiento. Aquí nos preguntamos en este punto, ¿qué tipo de conocimiento es el que permitiría esa unidad en una comunidad universal, epistemológica y también real? Y proponemos que es el conocimiento filosófico, dado que es una mediación entre la ciencia y la sabiduría. En este pasaje Villoro hace referencia al conocimiento científico. Nosotros aquí queremos subrayar la importancia también del otro extremo, de la sabiduría, del conocimiento personal. Sin embargo, postulamos a la filosofía como una mediación entre este conocimiento personal de la sabiduría y el conocimiento objetivo de la ciencia. La filosofía, por su parte, no da razones objetivamente suficientes para creer como la ciencia, pero tampoco se queda a un nivel de mera sabiduría, sino que busca dar razones suficientes, dar razones razonables a través de diferentes métodos y modos distintos de la objetividad de la ciencia. Es decir, procura la universalidad, pero mediante otro modo de ser y más allá de la objetividad científica. Cabe llamar también la atención sobre uno de los términos usados en el primer enunciado. Es el término convertir. Lo usa en lugar de formar. Formar, que muchas veces se utiliza en el ámbito de las reflexiones sobre la educación en el sentido de la Bildung teorizada por Gadamer, pero en este caso Villoro usa convertir, haciendo referencia, interpretamos, a la conversión del paso de una actitud natural en la que el hombre no cuestiona nada, no busca la esencia de las cosas, acepta todo, da por sentado las cosas como se las han enseñado, a otra actitud donde cuestiona todo, donde busca la esencia de las cosas a través de un pensamiento racional, crítico, en el horizonte del valor, de lo valioso y virtuoso. En este tenor, el sentido de la educación para Villoro tendría el objetivo de promover la conversión de sujetos ordinarios a sujetos pertinentes del conocimiento, tanto de la ciencia como de la sabiduría, a través de la filosofía. Es decir, buscaría exhortar a los individuos a que se conviertan en seres pensantes, críticos, con ética, que procuren una vida buena en todos los niveles y sentidos. La postulación de la filosofía como una mediación entre la ciencia y la sabiduría la elaboramos a partir de la misma filosofía de Villoro. Es hasta el 2007 que Villoro publica Los retos de la sociedad por venir. En este libro construye un apéndice llamado Lo racional y lo razonable. Aquí nos dice que la razón razonable es la razón en los límites de la condición humana. Es decir, la razón razonable guarda un equilibrio, un justo medio entre el conocimiento y la dignidad humana. La razón razonable es un equilibrio, o puede propiciar un equilibrio entre la epistemología y la ética. Y esto nos permite construir, o nos permitirá construir, un criterio epistemológico ético para una filosofía de la educación. En este tenor, el fin de la educación no es solamente acceder al conocimiento verdadero generado por una comunidad epistémica, sino que el fin de la educación es lograr el amarre entre el pensamiento y la realidad, a través ya sea del quehacer de la ciencia, que busca garantizar nuestras acciones en el mundo, o a través del quehacer de la sabiduría, que busca orientarnos, darnos sentido en la existencia,
y estas dos unidas o mediadas por la filosofía como un saber profundo, radical y esencial, además integral. En esto consistiría el sentido de la educación para Luis Villoro. Es de este pasaje sobre el sentido de la educación que hemos derivado los aspectos fundamentales para un criterio epistemológico y ético para una filosofía de la educación. Sin embargo, al interior del artículo ustedes encontrarán otros pasajes de su filosofía importantes en los que basamos estos principios para un criterio ético epistemológico. Entonces, el rigor epistémico tiene que ver con un proceso de justificación razonable y ética en el que se distinguen conocimientos verdaderos de formas ideológicas, utópicas, mitológicas y actitudes escépticas, dogmáticas, fanáticas, etcétera. La actitud incluyente tiene que ver con un proceso de reconocimiento de la alteridad, es decir, de la otredad del prójimo o de la otredad cultural, pero por una vía epistemológica y también ética. Por su parte, la razón razonable permitiría construir un universalismo plural en un orden epistemológico. El realismo moderado consiste en darle la palabra a la realidad, en atender a la realidad y dejar de realizar construcciones subjetivas, artificiales, de la representación, de la abstracción, antropocéntricas, egocéntricas, y comenzar a atender a la realidad. En otras palabras, la filosofía de Villoro, dentro del diálogo intersubjetivo razonable, le da la palabra a la realidad, hace de la realidad un tercer elemento que puede funcionar para orientarnos en la construcción del conocimiento. Llevar la actitud filosófica al interior de la educación nos da la posibilidad de liberarnos de la ignorancia y de cualquier forma de dominación. Consideramos que estos 5 aspectos que hemos mencionado son la base para un criterio epistemológico y ético para una filosofía de la educación.